Bienvenidos al módulo de análisis de información para elaborar reportes de resultados. Recuerden que el producto final de este módulo va a ser un reporte de resultados, el cual se va a presentar en forma de infografía y contendrá gráficas y tablas que se realizarán en dicho módulo. Bueno, una vez que ya tenemos los reactivos calibrados, bien analizados, nosotros ya tenemos nuestras bases de datos con los resultados de la prueba. En este caso, nosotros vamos a utilizar bases de datos del INEE, específicamente la de Scale. Esta base de datos fue obtenida de esta página, que es la de Scale. Se obtuvo aquí en este apartado donde dice base de datos de Scale, y elegimos la de tercero de primaria para el ciclo 2013 y 2014. Ustedes ya tienen una base de datos la cual se llama Español Scale y se obtuvo en esta página. Cabe señalar que esta base de datos que ustedes ya tienen estaba en formato de texto. Lo que se hizo fue que corrimos la información con la sintaxis que viene aquí, por eso es que pudimos trasladar la base de datos de texto a un formato de SPSS. Entonces, ustedes ya tienen el archivo en SPSS, tienen dos, el de español y el de matemáticas. El que vamos a trabajar ahorita a modo de muestra va a ser el de español, pero ustedes tienen que hacer su ejercicio de manera independiente con la base de datos de matemáticas. E insisto, esas dos bases de datos ya las tienen ustedes en la plataforma. También es importante indicarles que en esta misma página del INEE, para saber más o conocer más sobre el manejo de estas bases de datos, nosotros podemos checar estos documentos técnicos que tienen en esta página, y hay un apartado específico sobre el manejo de bases de datos. Es importante esto porque en nuestra base vamos a ver algunas variables que tienen que ver con estos términos que utilizamos aquí o que se utilizan aquí, que son valores plausibles y la ponderación. Nosotros no vamos a calcular el error estándar, ni tampoco vamos a calcular en su conjunto los valores plausibles, porque necesitamos otras macros que se tienen que bajar desde la página de PISA. Entonces, en este momento nosotros no vamos a hacer nuestro análisis con todas las variables que vienen en la base de datos. Ahorita les voy a explicar para que quede más claro, pero sí es importante que ustedes aquí, si quieren saber más, puedan consultar estos documentos y poder hacer los cálculos pertinentes. Entonces, nosotros ya tenemos nuestras bases de datos del INEE. Como les digo, ustedes ya tienen esta base de datos en la plataforma. Se recomienda que ya la hayan guardado en una carpeta. Es importante que ya tengan guardado la de español como la de matemáticas. Ahorita vamos a trabajar con la de español y vamos a ver qué variables tenemos. Entonces, abrimos nuestra base de datos y en esta base de datos vamos a ver qué variables tenemos. Aquí, por ejemplo, en lo que es etiqueta, vamos a ver las variables que tenemos. Tenemos una variable auxiliar para obtener promedios nacionales. Esta solo se utiliza con estas macros que comentaba hace un momento, que tendríamos que bajar desde la página de PISA, que en este momento no lo vamos a hacer. Tenemos el identificador de escuela, la entidad federativa, la modalidad, el estrato, el identificador de alumno, sexo de los alumnos, la edad normativa, la edad anticipada, la extraedad, y una variable que habíamos comentado que era importante es el peso muestral o ponderador del alumno. Esta variable es importante porque nos va a permitir ponderar nuestra base. Ahorita vamos a explicar a qué se refiere con ponderar nuestra base de datos.
Aquí tenemos las variables del docente, identificador del docente que imparte clases a ciertos alumnos o a los alumnos específicamente. Y todos estos son los reactivos que conforman la prueba. Entonces, aquí aparecen, por ejemplo, distinguir la importancia de interacción entre personas en distintas culturas, resolver dudas, interpretar la función de los diagramas, etc. Y entonces aquí vienen todos estos reactivos. ¿Cómo vienen? Vienen si falló, si tiene aciertos, si no alcanzó, si no se administró, etc. Entonces aquí ya tenemos todos nuestros reactivos. Posteriormente tenemos los valores plausibles, que era lo que comentábamos hace un momento. Nosotros tenemos 5 valores plausibles que son los que se calculan, y esto tiene que ver con la que es una muestra matricial. Entonces ahorita también vamos a explicar esto, y nosotros vamos a utilizar el segundo valor plausible. No vamos a utilizar todos porque necesitaríamos hacer otros cálculos con otras macros que en este momento no se tienen. Así como tenemos los valores plausibles, que en este caso van a ser nuestros puntajes, también tenemos el nivel de logro obtenido por los alumnos. Aquí también tenemos 5 niveles de logro, porque cada uno de estos niveles de logro está asociado a un valor plausible. Ahorita vamos a explicar más a detalle a qué se refiere esto. Y aquí ya después tenemos algunas variables que se utilizan para los reportes del INEE, pero nosotros no los utilizaremos en este momento. Y aquí vienen todos los métodos o todos los pesos menstruales para el cálculo del error estándar. En este caso fueron 100. Se necesitan conocimientos más técnicos para comprender esto de muestrales. Entonces, nosotros no vamos a utilizar estas variables, por lo tanto, solo las mencionamos en este momento. Muy bien, entonces ya sabemos qué variables tenemos, y como les decía, los ponderadores nos indican cuál es la representación de un elemento en una muestra respecto a la población. Aquí lo que hacemos es que se hacen ajustes en el cálculo a través de factores de expansión, y estos ponderadores nos sirven para restaurar la representatividad, obtener estimaciones que se aproximen más a los valores de las características poblacionales, y sirven para calcular el error estándar, el cual no vamos a utilizar porque necesitamos otras macros. Entonces, estos son los ponderadores. Los valores plausibles son definidos como posibles valores de la habilidad de cada estudiante extraído aleatoriamente de su respectiva distribución. Están relacionados con la imputación múltiple, en el que se tiene una matriz de datos, se hacen simulaciones, se analizan y se combinan en un archivo para analizarlos de manera conjunta. Solo se pueden analizar de manera conjunta si tuviéramos las macros de PISA. En esta ocasión nosotros solo vamos a utilizar el segundo valor plausible porque es el que se acerca más a los resultados que presenta PISA. Entonces vamos a hacer un ejemplo para que quede más claro esto de el ponderador. Nosotros aquí, si queremos identificar cómo salieron los alumnos, por ejemplo, en su nivel de logro, nosotros tendríamos que hacer el análisis de cada uno de estos niveles de logro, pero además con las macros nos permitiría combinarlos y sacar solo un nivel de logro. En esta ocasión, como había comentado, nosotros vamos a trabajar con el segundo valor plausible en español. Insisto, porque es el que se acerca más a los resultados que publica o que ya publicó el INEE. Entonces, vamos a utilizar el nivel de logro de español. Si nosotros en este momento, sin hacer absolutamente nada a nuestra base de datos, analizamos, hacemos un simple análisis de frecuencias del nivel de logro que obtuvieron los alumnos en español, en esta prueba, entonces nos daría estos resultados. Nos diría que son
8.396 los que están aquí evaluados y este es el 25%, obtuvo por debajo del nivel básico, el 43.7 básico, el 26 medio y el 4.5 el nivel avanzado. Ahora, ¿qué pasa si nosotros a esta base de datos, a nuestros datos, los vamos a ponderar? ¿Sí? Elegimos esta opción que es datos, nos vamos hasta abajo que dice ponderar casos, le damos un clic y le vamos a decir que pondere casos mediante la variable que habíamos comentado hace un momento, que es peso muestral o ponderador por alumno. Entonces le damos a aceptar y esto quiere decir que ya nuestra base de datos está ponderada, que ya los resultados se acercan más para poder generalizarlos a la población. Entonces ahora vamos a hacer el mismo análisis de el nivel de logro. Recuerden que estamos utilizando el nivel de logro asociado al segundo valor plausible y le damos a aceptar. En este caso ya la N, si se dan cuenta, ya estamos hablando de 2.320.596 alumnos de tercero de primaria y aquí empezamos a identificar que por debajo del nivel básico, en el caso de los datos no ponderados fue 25.8. Con los datos ponderados ya es 28%. En el nivel básico tenemos que con los datos no ponderados es 43.7% y con los ponderados es 47.5%. En el nivel medio no ponderados son 26% y en este caso es 21.8%. En el avanzado es 4.5% y en este caso es solo 2.6%. ¿Qué pasa con esto? Estos resultados que están sin ponderar es solo de la muestra de 3.896. En el caso de los datos ponderados, como lo habíamos mencionado, se hacen cálculos de tal forma que estos resultados se acerquen más a lo que es la población. Estimar todo esto en relación a la población y no solo a esta muestra. Entonces, si quieren saber más sobre esto de la ponderación, pueden recurrir a la página que habíamos visto hace un momento y ahí viene una explicación más a detalle sobre los cálculos que hacen para utilizar el ponderador. Entonces, ya quedó claro que son los valores plausibles y los ponderadores. Entonces, ahora nosotros necesitamos hacer una descripción de los resultados por nivel de desempeño por puntaje.